buenas tardes, buenos días. Bueno, bienvenidos a una nueva edición del programa Kawin. Como ya es habitual, ¿cierto? Vamos a tener invitados en este programa con los cuales conversaremos de diversos temas, analizaremos un poco la situación política también regional, en este caso, porque este programa, como bien lo planteamos en su momento, tiene la intención de informar, de ir conociendo también a nuestros vecinos y vecinas que de alguna u otra forma llevan adelante un trabajo importante, ¿cierto?, en la comuna, en la región de Aysén, y que muchas veces son invisibilizados, ¿cierto?, por los medios tradicionales. Y bueno, en Radio Raíces esperamos darle también, ¿cierto?, la oportunidad y el espacio para que podamos ir conociendo las diferentes acciones que realizan. Así que, bueno, hoy día tenemos como invitada a una dirigente, bueno, una madre, dirigente también, una dirigente social de la agrupación, primero que nada, de la agrupación de ciegos de la Patagonia, Cristina Barrientos Ojeda. Así que te damos la bienvenida, Cristina. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación y la verdad que un agrado estar acá y bueno, espero que esta conversación sea agradable para todo el público que después la escuche. Sí, bueno, para todo el público que nos escucha y nos ve, porque debemos recordar que Radio Raíces transmite a través de diferentes plataformas, ¿cierto? En Spotify, Instagram, YouTube y Instagram, lo dije ya, ¿cierto? Sí, Instagram, YouTube, Spotify. Y bueno, y también a través de Radio Las Brisas de Puerto Aguirre. ¿Sí? Estamos correctos, ya. Bueno, a seguir entonces con nuestro programa. Si hay algunas equivocaciones, lo lamento, pero bueno, estamos en este programa, como digo, que no tiene formato además, pero sí la intención de poder entregar información y conocimiento, ¿cierto?, respecto a nuestros invitados, bueno, y al quehacer que cada uno de ellos realiza. Hemos tenido ya hasta el momento a un cantautor regional, nuestro compañero y amigo Patricio Rossi, a Yorka Cheuquian también en estos programas, y bueno, pretendemos también durante el mes de marzo, sobre todo, tener principalmente a mujeres dirigentes, bueno, a mujeres de la comuna y de la región de Aysén, porque vamos a estar, ¿cierto?, conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Así que vamos a entrar en materia inmediatamente. Bueno, Cristina, cuéntanos un poco de tu vida, quién es Cristina Barrientos, cómo, si eres de acá de la región, bueno, entre todo, conversemos. Sí, bueno, yo soy de acá de la región, mi familia es de acá de la región, mis abuelos llegaron acá muy pequeños a vivir en esta región. Tengo el orgullo de que mi abuela fue una de las primera y yo creo única mujer bueyera de esta región, la que venía con su carreta con bueyes desde el Blanco a Aysén, que se demoraban 3 meses en esos años, Harto, ¿eh? ahí sí, 3 meses en ir a buscar sus alimentos. Ella me contaba que ahí que es el túnel ahora, ahí tenían que hacer fuego, campamento abajo y arriba, porque ahí se demoraban 15 días por subir las carretas después cargadas, Me porque imagino se juntaban todos los vecinos para hacer ese viaje. Y Oye, como sí. ella era la hija mayor, le tocaba hacer ese O trabajo sea, que tu abuela me dices que sí, mi llegó, abuela, tu de la abuela, Hermina Sáez, la Hermina conocía, Sáez. conocía como la abuela Mina en Mañiguales. Ya, Ella ya vivió muchos años y falleció allá. mira. Oye, ¿y qué estamos hablando? ¿De qué época más o menos? ¿De qué año sería eso? Ella me contaba que para el gran incendio de la región, ella ya vivía acá. Ahí tenía ella como 11 años. Me contaba que ellas en esos años se refugiaron, vivían en la parte de el camino a Aysén y se refugiaron en el río. Dice que tenían que dormir en la orilla del río y ahí veían a los animales como se quemaban y sin poder hacer nada. Oye, terrible. Bueno, justamente, entre otras cosas, este medio de comunicación también tiene como entre sus objetivos promover, ¿cierto?, el cuidado de nuestra Patagonia. Y bueno, lo que tú nos cuentas es parte de nuestra historia lamentable que tenemos, pero nuestro medio de comunicación también hoy día está empeñado, ¿cierto?, en hacer campañas, ¿cierto?, por el cuidado de la Patagonia,
por nuestro mar, por nuestra tierra, por todo. Así que, bueno, debiéramos aprender de esas cosas que ocurrieron años atrás donde no había esta conciencia y, bueno, no había los medios tampoco para prevención. Hoy día sí los tenemos. Claro. Pero bueno, síguenos Y contando, bueno, Cristina. toda mi familia es del sector El Blanco, Cerro La Virgen. Yo me crecí en Villa Mañiguale, ahí estudié. Y después ya me vine a Coyhaique y me quedé acá. Me casé muy joven, tengo 3 hijas, una nieta. Abuelita. Abuelita. Chocha la abuela, me Sí, imagino. mi nieta, somos puras mujeres. Mi nieta tiene 11 años ya. Y bueno, y por cosas de la vida, a los 40 años quedé ciega y que ahí mi vida dio un tremendo giro y puedo decir que gracias a eso yo ahora soy una dirigente, porque antes yo solo trabajaba y era mi casa, mi trabajo, no miraba ni me importaba, se puede decir, a lo que le pasaban a los demás, porque uno es muy individualista. Uno cuando está bien, uno camina, hace sus cosas y se te va la vida, se te va la vida saliendo en la mañana a las carreras, a trabajar, a volver y eso. Y cuando quedo ciega a mis 40 años, fueron 5 años muy duros, me costó mucho porque tenía una bebé recién nacida y, y fue difícil adquirir una discapacidad después de adulto donde no te entregan, no tienes ayuda de ninguna parte Lamentablemente el Estado no se hace cargo de la rehabilitación de las personas ciegas o sordas. Está ahí la Teletón que hace un trabajo y que lamentablemente ellos para cumplir sus metas en su campaña que hacen televisiva nos dejan a las personas con discapacidad como los pobrecitos, los que no somos capaces de hacer nada y la sociedad después nos mira todo el año así y piensa que porque una vez echó la mano al bolsillo con eso estamos todos rehabilitados y no es así. No Sí. se construye así nuestra sociedad, lamentablemente. Coyhaique no es accesible, nuestra región no es accesible. Y ahí de repente me encuentro con esta agrupación, que existía una agrupación de ciegos y como yo siempre digo, yo pensé que era la única ciega de Coyhaique y no me encontré con muchos. Y en un viaje de deporte, porque empecé a practicar un deporte que es para personas ciegas, porque aunque no lo crean, soy deportista. Sí, sabemos de algo de eso. Practico golbal, que es un deporte de personas ciegas. He tenido la oportunidad de representar a la región ya en 3 paranacionales. Y en el primer paranacional que viajó, el 2017, ahí yo conozco a mi gran compañero y amigo Juan Catalán, quien fue el que me enseñó a usar el bastón, el que me dijo, supongo que terminaste tu enseñanza media. Yo le digo, no, porque me casé muy joven. Me dice, ¿qué esperas? Y ahí eso a mí me hizo mucho sentido. ¿Qué tenía que esperar que pasara más en mi vida para yo como mujer tomar las riendas de mi vida? El 2018 me puse a estudiar, saqué mi enseñanza media, postulé 2 años seguidos a la Universidad Aysén. Mi idea era estudiar una carrera profesional, la que me dejó afuera por ser ciega. Y ¿Qué estabas postulando? ¿Qué querías estudiar, trabajo Cristina? social, Trabajo social. Ya. porque era como lo que yo veía que compatibilizaba con lo que yo hacía Claro. como dirigente social. Y bueno, y también de la agrupación de ciegos de la Patagonia, yo asumo de presidenta, fui elegida en diciembre del 2016 y de ahí no me han soltado. Y eso me ha llevado a ser presidenta del COSOC de Senadi, presidenta del COSOC del IPS, soy vicepresidenta de la Junta de Vecinos El Mirador. Y esto me ha llevado a empezar a darme cuenta de levantar la voz, por ejemplo, por las personas con discapacidad, por sus derechos, porque te das cuenta de que cada vez están desapareciendo las agrupaciones de personas con discapacidad y las agrupaciones que hay, sus dirigentes son familiares que no tienen discapacidad. Entonces, llaman a reunión a las agrupaciones con discapacidad y llegan puras personas sin discapacidad. Entonces, las autoridades que dicen, no es necesario hacer esto. Claro, si yo, o sea, y por lo que tú planteas, y puedo quizás interpretar que
tú señalas que puede haber demasiado asistencialismo también en este tipo de acciones que se realizan, porque tú hablaste Claro, de la Teletón, hablaste, bueno, de la poca empatía que hay desde la sociedad y que, claro, como bien tú decías, o sea, nos ponemos la mano en el bolsillo una vez al año, entregamos y eso sería todo. Parece que que con eso eso, así lo exacto, consideramos. exacto. Entonces, pero no promovemos los derechos de las personas con discapacidad. Y eso también, el asistencialismo que de repente nos mal acostumbraron, tanto a las personas mayores también, de que te entregan, tú vas a preguntar o a pedir algo y te entregan una canasta familiar y te mandan para la casa, o te entregan un vale de gas y con eso las autoridades piensan que te solucionan la vida. Y eso lo vemos a nivel nacional, regional y comunal. Y lamentablemente eso no ha cambiado. Yo el año antes pasado postulé a un proyecto y a un 8% y recorrí todo el norte de la región eh, promoviendo los derechos de las personas con discapacidad. Fui a las radios, me junté con presidentes de juntas de vecinos, estuve en la Gober de Puyuhuapi, la junta, hice todo ese recorrido y te das cuenta de que no hay nada, no hay nada para las personas con discapacidad, no hay aquí en Coyhaique y tampoco en el sector rural menos. Te das cuenta, por ejemplo, allá en Lago Verde había una señora ciega y que tenía una persona que va de la municipalidad como asistente. Ah, ya. Claro, y yo le decía, el asistente va y se sienta a escuchar la tele contigo, a escuchar la radio. Y yo le decía, pero ¿por qué no la sacan a caminar? Cuando el día esté bonito, ¿por qué no la invitan? ¿Sabe qué? Vamos a dar una vuelta a la cuadra, vamos, no sé. Yo le digo, las personas con discapacidad necesitan caminar, necesitan salir. Una persona en silla de ruedas, si tiene un asistente y va, y yo creo que lo gana por último en la puerta, con la puerta abierta, lo va a agradecer que te dé el aire en la cara. Pero no, a las personas con discapacidad, ¿qué hacen? Nos meten en la casa, nos sientan en un lugar porque piensan que ahí no nos va a pasar nada. Mira, escuchándote, bueno, pienso lo siguiente. A veces se habla bastante en los medios, pues yo he escuchado, o sea, he escuchado a la gente del Senado y, bueno, sí, hoy día todo, se habla de este tema también de la equidad, de la no discriminación, que no solamente es para las personas con discapacidad, pero hablamos mucho de eso. Entonces, desde el punto de vista de las políticas públicas, ¿cómo tú sientes, digamos, que hay un vacío, falta, por lo que yo logro entender, sí falta, pero tú, Claro, ¿qué nos puedes decir respecto a eso? falta el hecho de el trabajo en territorio, que las autoridades todavía no aprenden a que tienen que trabajar con los vecinos, con la gente en el territorio. No saca nada hacer políticas públicas detrás de un escritorio. Llevarlo a la práctica, dices tú, Claro, y entre otras cosas. tienen que ir a la práctica, tienen que reunirse con las personas con discapacidad para arreglar una calle. Yo la otra vez decía, acá en Prat nomás hay una parte donde arreglaron la bajada de la calzada, pero la dejaron recta. Entonces, claro, una persona en silla de ruedas no tiene ningún problema, pero las personas ciegas no tenemos donde haya un tope de nuestro bastón que nos avise que terminó la vereda. Claro. Entonces, cuando nos damos cuenta, si la persona ciega está recién saliendo con su bastón, ni cuenta se da cuando está en la calle. Porque igual esa otra creencia que piensa que cuando nosotros quedamos ciegos, por arte de magia, nuestros Se sentidos desarrolla. empiezan a desarrollarse. Y no es así, nosotros hay que trabajar los sentidos. Y para eso uno necesita un apoyo. Senadi es un servicio muy pequeño, trabajan 4 personas. Y el compromiso de Senadi, el trabajo de Senadi a nivel nacional es promover los derechos de las personas con discapacidad. Ellos no tienen el poder de fiscalizar, no tienen más poder que eso. Entonces, de repente, ¿sabes que la vez pasada fui a Meñiguales a una reunión con la agrupación de ella y había un arquitecto que había tenido un accidente cerebro-cardiovascular? Y como anécdota, él nos contaba, decía que él había trabajado en muchas construcciones de calles de vereda y como arquitecto decía, oye, 1 centímetro con 3 centímetros, ¿cuál es la diferencia?
pongámosle 3 centímetros nomás. Claro, para una persona que tiene todos sus sentidos, Claro. no es mucha la diferencia. Entonces, y decía, y claro, y ahora que me he caído, porque me decía, no, me cuesta levantar el lado izquierdo, el pie, y pucha que se notan que en 1 centímetro y entre 3, ¿cuál era la diferencia? Y él lo contaba como anécdota. Claro. Entonces ahí tú te das cuenta de que, claro, cuando tú ves o cuando tú no tienes discapacidad, dices, no, si no se nota. Pero si trabajaras en territorio, como digo yo, para crear estas políticas públicas, para hacer cambios, o que se tome esto como la accesibilidad universal, que es solo para las personas con discapacidad. Y no debería ser así, es para las personas mayores, para un niño pequeño, para una mujer embarazada, para una mamá con un coche. Pero tú crees que dentro de todo, bueno, estamos terminando justamente un periodo de gobierno, ya próximamente ahora en marzo, cuando salga este programa, ya no sé si vamos a estar ya con el nuevo gobierno, pero está terminando este periodo. ¿Y tú crees que hay voluntad, digamos, hay ganas de hacer cambios realmente profundos? Porque a lo menos lo que yo siento en otros ámbitos, la verdad es que yo veo poco entusiasmo en eso. ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista del área que te toca vivir, del tema de la discapacidad? ¿Cómo crees tú que hay voluntades, digamos, desde el punto de vista de los gobiernos, no solo de sino que de los gobiernos que hemos tenido? No hay, y vuelvo a insistir, este es un problema de Estado. El Estado de Chile, el 2006, el 2008 ratifica la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde él se compromete y crea la ley 20.422, que esa ley salió el 2010, donde con esa ley están los derechos de las personas con discapacidad, está accesibilidad universal, que a salud, a educación, a poderte esparcir, al deporte, a todo, pero no se aplica. Y el gran lema de esta convención es nada sobre nosotros sin nosotros. Entonces, y se sigue, como te digo, haciendo las políticas públicas detrás de un escritorio, y no ese trabajo que yo, no sé, alcalde, concejales, los departamentos, no sé, director de los departamentos, reunirse en las juntas de vecinos con la gente, decir, ¿sabe qué? ¿Qué necesitan aquí en esta población? ¿Cuál es el problema que tienen? No lo hacen, no se acercan, no hay esos espacios. Y para las campañas andan, y yo no sé cómo pasan por las calles, porque después nos recuerdan que pasaron por las calles que habían problemas. Ahí en el pasaje hay un problema de agua años y nadie lo soluciona. En el invierno hace un planchón de hielo, y hasta que no suceda algo grave recién van a decir, pucha, ¿por qué no lo arreglamos antes? Ya, pues mira, Cristina, estamos nosotros en este programa conversando contigo, pero también, como todos los programas, tenemos unas pequeñas pausas y normalmente te vamos a colocarte un tema. No. Bueno, relacionado con lo que decíamos en un principio, el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, y bueno, y el mes de marzo vamos a ir con un tema musical que justamente se llama Mis Derechos de Mujer, que lo canta una nicaragüense, Norma Gadea, Avilés. Así que después vamos a seguir conversando y vamos a quizás hablar sobre el tema de la mujer en particular también. Así que te invitamos a escuchar. Decir lo que pienso, lo que siento en lo profundo de mi ser como mujer. Quiero decir lo que muchas de mis abuelas callaron, o las que fueron calladas por querer la libertad. ¿Cuántos años han pasado de desigualdad perversa en la casa, en el trabajo y en la cama sin placer? De nada sirven las leyes, los decretos, la justicia, si no vencemos prejuicios en contra de la mujer.
La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo. Cuando yo digo que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Hemos parido los hijos que los demás han querido, con temor al porvenir. Hemos visto pasar siglos, mancilladas desde niñas, abusadas, calumniadas, señaladas ante Dios. Quieren que sigamos siempre en el papel de sumisas, como la mujer perfecta, sonriente, esclava y feliz. Que la escoba a la cocina, de la cocina a la plancha, sin horario ni salario, maltratada es la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo. Cuando yo digo que no me levanten la mano ni me levanten la voz. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo. Cuando yo diga que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Exijo que el mundo cumpla mis derechos de mujer. Bueno, estamos de vuelta acá en nuestro programa Cagüín en Radio Raíces. Nuevamente los invitamos a sintonizarnos, ¿cierto?, a través de nuestras plataformas digitales en YouTube, Facebook, Spotify, Instagram y además, antes no lo dije, pero tenemos la página www.patagoniaunida.cl. También ahí por ahí nos pueden escuchar y ver en los programas que hemos estado realizando durante este tiempo y que pretendemos seguir adelante también. En el mes de marzo estamos conmemorando, ¿cierto?, el Día Internacional de la Mujer, por eso escuchábamos este tema, que ojalá les haya gustado. Y además de eso, bueno, vamos a conversar un poco con Cristina, porque ella es dirigente, ¿cierto?, como comentábamos, de la agrupación de ciegos de la Patagonia, de Coyhaique en particular, y también dirigente de su junta de vecinos, El Mirador. Una gran junta de vecinos. No, en todo caso, sí, es verdad. Por ahí estuvimos en alguna época también viviendo y fuimos parte de aquella organización. Así que por eso también le tengo bastante cariño. Así que, bueno, cuéntanos un poquito sobre eso, cómo está la junta de vecinos también, y así después nos tiramos con otros temas. Bueno, la junta de vecinos ahí, recién le comentaba acá a Bruno, la pandemia nos dejó una gran brecha de individualismo, y también la tecnología en algunas cosas nos sirve mucho, como esto, por ejemplo, estar acá, pero también en la sociedad hace esta brecha de comunicación. La junta de vecinos, de repente los vecinos no van a reunión, y cuando hay un beneficio, por ejemplo, ahora que ya pronto se viene la leña, que todavía no se sabe quién la va a entregar este año, los vecinos mandan sus datos por WhatsApp. Sí, cuentan todos los años, pelea todos los años. Y los vecinos, ¿qué hacen? Inscríbanme para la leña, dice. Y mandan sus datos por WhatsApp y no van a la reunión. Entonces, también se ve eso, que se ha ido perdiendo esa cordialidad, lo lindo que es juntarse, a conversar, a hacer cagüín. Que veníamos delante con Bruno hablando del significado de cagüín. Y nos falta eso, de verdad, como juntas de vecinos, en las agrupaciones igual se ha perdido mucho esta unión, estas ganas de ir a reunirse, a conversar, a ver qué se puede hacer, a qué vecino ayudar, a este trabajo que nos dejaron nuestros abuelos, que ellos cultivaban en un campo primero, después se iban a ayudar al vecino y así se apoyaban para sacar sus siembras, sus cosechas, la esquila, la señalada,
que empezaban en un campo y terminaban en otro después con tremendas fiestas de 3, 4 días o más de repente. Me recuerdo mi niñez por ahí estar en esas fiestas. Pero ahora no se ve eso. De verdad se ha perdido mucho esa unión y esas ganas de participar tanto en las juntas de vecinos como en las agrupaciones. Sí, mira, bueno, yo tengo una opinión ahí respecto a eso. Recién te decía, yo fui parte de la organización de cuando fundamos la Junta de Vecinos del Mirador, y claro, nos costó en su momento también hacerlo, porque efectivamente la gente ha ido perdiendo lo que tú dices, pues, o sea, este conversar, este juntarse. Pero también aquí a mí me da la sensación de que es parte de lo que conversábamos hace un rato atrás con el tema de la discapacidad también, o sea, este individualismo que hemos ido adquiriendo, esta falta de empatía, ¿cierto?, con los demás, pero también tiene que ver con el asistencialismo, justamente. Yo creo que una de las cosas que también nos ha hecho mucho daño es el asistencialismo, porque bien tú dices, o sea, la gente de repente participa y ahora con la tecnología menos, va a la reunión ni siquiera para inscribirse, por ejemplo, a un beneficio, que no es caído del cielo a todo esto. Fue una lucha que también se dio durante mucho tiempo. En la antigua Unión Comunal recuerdo que se generó este trabajo, ¿cierto?, con el municipio, con CONAF, para poder entregar, ¿cierto? Acordémonos que en algún momento se entregaba leña de mejor calidad, incluso mejor era árbol nativo, claro. Queremos defender nuestro entorno, pero también es el medio que teníamos y tenemos todavía para calefaccionarnos, ¿cachai? Entonces, la gente de repente espera solamente recibir algo, pero no es capaz de dar. Y ahí yo creo que hay un llamado a los vecinos, quizás, es darnos cuenta que finalmente las cosas que hemos conseguido, yo ahí en esta junta de vecinos, por ejemplo, se consiguió que tú eres parte también de ese lugar. Está desde un principio, ¿te acuerdas de los muros de contención? Que cuando se empezó esto nos decían, "Ay, ustedes andan puro leseando, si nunca se van a hacer los muros". Mucha gente nos dijo eso, que andábamos prácticamente perdiendo el tiempo. Y ahí está, pero esas son cosas que nosotros debemos entender, de que si no nos unimos, no trabajamos en conjunto y nos juntamos al cagüín, como decías tú, pero en el buen sentido de la palabra, a tratar temas importantes, yo creo que tenemos que entender eso. Es complejo por toda la situación que cada familia vive, yo me imagino, el trabajo, el tiempo, pero las reuniones todavía imagino que se hacen de repente una vez al mes o cada 2 meses, no sé cómo están haciendo. Exacto. Y aparte el hecho de apoyar a los dirigentes, porque de repente, claro, es fácil decir, ¿sabes qué? Este dirigente no hace nada, pero si ustedes se dieran cuenta las veces que los dirigentes vamos a una oficina, de esa oficina nos derivan a otra, de esa a otra, y el problema es que ni siquiera te dan una solución. Uno puede andar golpeando y te tiran. A nosotros, con Juan Vargas, que es el presidente de la Junta de Vecinos del Mirador, teníamos ese problema del agua al pasaje. Fuimos a la municipalidad nos dijeron, no es nuestro problema, tienen que ir al MOP, a aguas hidráulicas. Partimos para allá nos dijeron, no, tienen que ir a Servio. Fuimos a Servio y nos dijeron, no, tienen que ir a la Seremía de Vivienda. Y no lo han solucionado, ni siquiera han ido a ver cuál es el problema. Y claro, y después los vecinos dicen que si estos dirigentes no hacen nada. Claro. Pero todos los viajes que uno se pega a la oficina, hacen las consultas. Ahora, por ejemplo, imagínate, estamos a 19 de febrero, no se sabe nada de la leña. Sí, y allá va a haber que andar, entonces de repente igual los dirigentes se cansan porque no está el apoyo de la gente, pues necesitamos el apoyo. Y como decías tú, para obtener las cosas, lamentablemente en este país hay que pelear. Y el otro día he escuchado una consigna que me llamó la atención y me gustó mucho y que viene justo ahora para este mes de marzo, que dice: los derechos se pelean, se obtienen y se defienden. Yo creo que eso es muy importante para este mes que se viene y para nosotras las mujeres, que nos ha costado tanto avanzar en tantas cosas. Y hoy tenemos esos derechos, nos faltan todavía seguir luchando por muchos más, pero no podemos quedarnos, porque si se pelearon por esos derechos, los obtuvimos, ahora tenemos que defenderlos para que se mantengan. No podemos retroceder.
la idea es seguir avanzando. Y quizá no por nosotras, por nuestras hijas, por nuestras nietas, porque de verdad se ha avanzado en muchas cosas. De repente dicen que este gobierno ha sido el peor gobierno que ha tenido Chile, pero hay muchos derechos que se han Mientras grabamos, hay obtenido. que decirle a los auditores que estamos todavía en el gobierno de Boric. ¿A eso te Claro, refieres? exacto. Entonces, se obtuvieron las 40 horas, la ley Papito Corazón, las 3 causales del aborto, la ley de cuidadores. Entonces, no podemos dejar que se nos quiten esos derechos. ¿Por qué tú crees, por qué te dices eso tú pensando en el gobierno que viene? ¿Cómo tú lo ves eso? Porque estás diciendo algo que Claro, podría es ser. que ¿No? pasa, ¿Cómo lo es que es una analizas eso? incertidumbre, hay una ¿Ya? incertidumbre porque hemos visto lo que ha pasado en Argentina. Entonces, yo creo que se nos viene algo similar y no podemos retroceder como mujeres. Encuentro que nos perdimos un poco la oportunidad de quizás luchar más por el gobierno de Boris, que no por haber sido un gobierno, en este caso, de izquierda, y soy una persona de izquierda, que nos dejamos. Yo creo que tuvimos que haber presionado quizás más para, como región, haber avanzado en más cosas. El otro día escuchaba en una cuenta pública de un consejero que decía que esta es una región con muchas familias vulnerables. Y yo le digo, sí, tiene mucha razón, porque esta región tiene un 19,6% de personas con discapacidad mayores de 18 años y ya es una región alta en porcentaje en personas mayores. Y toda esa familia vivimos de una pensión. Oye, pero yo voy a ser como el abogado del diablo en esta cosa. Pero claro, tú hablas de un gobierno de izquierda y cuando uno conversa con la gente en la calle, muchas veces te dicen, bueno, pero ¿cuál es la diferencia de este gobierno que se autodenominaba de izquierda o progresista, el gobierno actual, en que estamos hoy día, todavía no termina, el gobierno de Boric, y los gobiernos anteriores? Porque las políticas públicas en general se mantuvieron igual. ¿Cachai? Más allá de los avances que tú efectivamente planteabas y lo comentabas, que eso es una realidad, eso es un hecho, pero eh, el trasfondo y lo estructural se mantuvo. Entonces, ¿qué diferencia había de este gobierno con los gobiernos de la concertación, por ejemplo, y los gobiernos, los dos gobiernos de Piñera? ¿Qué me puedes decir tú? Para explicarle a la gente, porque la Claro, gente te dice, oye, pues si es lo mismo, po. Por algo perdió, por algo perdió la candidata Jara, po. claro, pero bueno, yo no creo que nuestra candidata Yanez Jara, nuestra compañera, haya perdido por el gobierno de Boris, por el gobierno anterior. Yo creo que es la gente que tiene miedo a los comunistas. La gente siempre le ha tenido miedo a los comunistas y piensan que y se van echando este miedo de los gobiernos, las cosas que han pasado en Latinoamérica, en otros países, y piensan que no sé qué íbamos a hacer los comunistas con las personas de derecha. Pero el gobierno de izquierda, el gobierno que teníamos ahora de Boris, un gobierno donde nos peleamos por los derechos de los obreros, donde la clase obrera ha ido cambiando mucho. La clase obrera de repente dicen, oye, eres comunista y tenías una profesión. Obvio, ¿por qué no? Claro, sí, no, sí, en eso Claro, yo concuerdo entonces, contigo y lo entiendo, pero el común de las personas, la persona a pie que no milita en ningún partido, que simplemente está, digamos, en esta vorágine que hablábamos delante del trabajo a la casa, de tener para comer, para vivir, para educar. Entonces, finalmente, eh, evidentemente la gente es la que no votó por la candidata Jara, pero ¿cuál es la razón, más allá del fantasma del comunismo que tú planteas acá?
¿Hay alguna otra razón, por ejemplo, por qué sucedió esto y que se nos viene ahora en marzo ya asume un gobierno de ultraderecha más encima? Sí, ¿Cómo tú lo analizas? Más allá de que esto es un programa, como te digo, claro. también de conversación Ujú. y desde nuestra propia mirada y nuestra postura, digamos, porque tampoco somos expertos, pero uno tiene cierta opinión. Entonces Claro, eso, y uno conversa con la gente y yo me crecí escuchando, por ejemplo, que si no hay rico, ¿a quién le trabajan los pobres? Y eso es una realidad muy marcada en esta región. Acá la gente mayor piensa, la mayoría piensa que si no hay un gobierno de personas de la derecha, de personas de plata, ¿a quién le vamos a trabajar o a quiénes les van a trabajar? Y también tienen esta creencia que las personas que tienen plata saben manejar la plata, por eso tienen plata. Entonces, ¿cómo le van a entregar la presidencia a una mujer que era de la clase obrera? Por más que haya estudiado, por más que se haya especializado, por más que haya demostrado como ministra que sí era capaz, la gente dice, no, pues, no podemos, no claro. sé, es una creencia. Ahora te hago la pregunta de otra forma. En el fondo, ¿cuál es la autocrítica que podamos hacer respecto a lo que se nos viene? ¿Por qué tenemos esto? ¿Cuál es la autocrítica de no poder haber avanzado más? Desde lo que tú piensas, ¿no? Si no, Ujú. como te digo, no. Es que es difícil porque uno como dirigente, dentro de los grupos donde uno está, tiene de todo. Y tú Disculpa, escuchas las a lo opiniones. mejor no te clarifique. No es la autocrítica personal, es la Claro, no. autocrítica de lo que se hizo, ¿cachai? Eh, es que, ¿sabes que yo creo que en lo más mal que nos fue en la Constitución. Yo creo que ahí tiene toda la base. Yo creo que este movimiento que se armó en el 2019, porque como te digo, por más que critiquen el gobierno de Boris, sí se hicieron cosas, Sí, sí hubieron avances, sí, sí. aunque la gente lo niegue. Entonces, yo no encuentro que haya sido un gobierno malo, solo que la gente le tiene miedo a, no sé, de verdad, no los entiendo. Yo de verdad converso con mucha gente y todos dicen, es que no, que necesitamos un cambio. Pero tú dices, ¿un Sí. cambio a qué? Bueno, este va a ser un cambio, pues, así que Claro. vamos a ver cómo se viene este cambio, porque realmente es un cambio bastante radical. Entonces, veremos. Así que bueno, mira, sabes que igual se nos hace corto siempre el tiempo, el espacio de conversación, así que yo creo que vamos a tener que hacerte una nueva invitación para un próximo Ujú. programa, a lo mejor ahora ya con otros antecedentes, justamente haber asumido este nuevo gobierno y vamos a seguir conversando sobre este tema, porque es súper amplio y largo de conversar. Así que te agradezco, Cristina, tu participación acá. Siempre, como te digo, se nos hace corto el tiempo, así que un último saludo o palabras de despedida, Cristina. No, muchísimas gracias por la invitación. Encantada de estar acá y como dices tú, se hace corto el tiempo. Y bueno, como este programa va a salir ya en marzo, enviarle un fraternal saludo a las mujeres de la región y que no nos olvidemos que en marzo, que se conmemora, hubieron muchas mujeres que lucharon, muchas mujeres que dieron la vida. Nosotros ahora el 6 de marzo conmemoramos la muerte de nuestra compañera Gladys Marín. Vamos a hacer un acto ahí en Paseo Jor, por si este programa sale antes. Están todos invitados a esta conmemoración de la compañera, que fue una mujer que ya en esos años ella luchaba por los derechos de las mujeres. Ella fue la mujer más joven diputada a los 23 años. Que muchas gracias por la invitación y siempre ahí contenta de estar y de poder participar y gracias por la conversación. Sí, pues, bueno, ahí vamos a seguir conversando en otra oportunidad, Cristina. Así que, bueno, dejamos invitados a nuestros auditores, a nuestros televidentes, para que nos sigan escuchando y viendo en las plataformas de Radio Raíces. Así que le agradecemos su atención y nos estaremos encontrando en un próximo programa Kawin. Chao.